Después de ver el cantazo que se vio en Spa solo a la altura del Gran Premio de Miami, incluso Juan Pablo Montoya, que había criticado a Checo Pérez, dice que con ese coche, el mismo que Max Verstappen, Checo Pérez podría ser campeón del mundo. Bienvenido a Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube, y vamos con una noticia que se está viralizando en las redes sociales y la vamos a acompañar del vídeo donde tienes la onboard de Max Verstappen para hacer un vídeo análisis de en el momento desde que sale de boxes hasta que pasa a Checo Pérez, para que se vea exactamente la diferencia de tracción evidente y sobre todo en frenada que llevamos denunciando por activa y por pasiva con telemetrías, que se vea en un vídeo análisis bien claro para que se demuestre lo que vio Juan Pablo Montoya, el escándalo que vio Juan Pablo Montoya con la diferencia de coche en Spa entre Max Verstappen y Checo Pérez, para que cambiara su opinión, porque recordemos que Juan Pablo Montoya es un piloto que ha criticado bastante a Checo Pérez. De hecho, en las últimas declaraciones, por decirlo de alguna manera, del piloto colombiano respecto al piloto tapatío, pudimos ver declaraciones tan polémicas y controversia pura, como por ejemplo, que decía Juan Pablo Montoya lo siguiente: Checo Pérez no está a la altura de Verstappen. Pero no solo eso, Juan Pablo Montoya también decía: ¿es mejor que Max Verstappen, Checo Pérez? La verdad es que no. Todas estas palabras venían en un momento en el que Juan Pablo Montoya comenzaba a ver lo que era la temporada 2023 con la experiencia que había tenido de las temporadas anteriores, y se comenzaba a vislumbrar todo lo que estaba pasando. El Gran Premio de Miami fue un escándalo, con Checo Pérez rodando más lento que Max Verstappen con 20 y pico vueltas de neumático menos y el mismo compuesto, y todas estas carreras que se han visto en las últimas citas del campeonato han hecho cambiar de opinión a Juan Pablo Montoya. Vamos a ver exactamente la onboard de Max Verstappen en el momento en que pasa Checo Pérez, porque es un momento en el que el descontrol del coche de Max Verstappen se ve bastante evidente. El cambio de setup, el sabotaje al coche de Pérez, la tracción de más que tenga Max Verstappen con el botón rojo. Lo vas a decir lo que tú quieras en los comentarios. Nosotros vamos a hacer el análisis objetivo para que tú veas en vídeo cuál es la diferencia exacta entre el coche de Pérez y el de Max Verstappen. Porque en Spa se volvió a ver lo que se vio, por ejemplo, en Barcelona, que fue un cantoso, y también lo que se vio en Miami. Diferencias absolutamente escandalosas que no coinciden con nada de lo que hemos visto en el pasado en la Fórmula 1. Diferencias demasiado bestias, y las vamos a analizar porque son en el segundo sector y en la primera y en la última frenada. Todo eso hace una diferencia espectacular, sobre todo en frenada y en tracción, que desde la onboard de Max Verstappen vas a poder ver evidentemente bien. Pero no solo eso, porque Juan Pablo Montoya ha recalificado sus palabras. Todo esto que dijo en su momento lo ha cambiado por lo siguiente después del Gran Premio de Spa y de lo que te voy a enseñar. Fijaros que dice: en el sitio de Max Verstappen, es decir, en el coche de Max Verstappen, hay como 7 o 8 pilotos que podrían ser campeones del mundo. Por ejemplo, y el primero que dice, atención, es Sergio Pérez. Mientras yo estoy hablando, no sé si os fijáis, creo que sí que sale en pantalla, pero se van sumando los likes a este comentario. La gente está con Montoya, la gente se alegra de que, como Mika Häkkinen, el gran maestro finlandés de la Fórmula 1 que ganó el Mundial en el 98, también haya cambiado de opinión. Y es que a medida que ha pasado la temporada, muchos pilotos que han criticado a Sergio Pérez han salido a la palestra para rectificar sus palabras. Por ejemplo, aquí veis Juan Pablo Montoya diciendo que con el mismo coche Checo sería campeón, y también Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris y muchos más, como por ejemplo, ya lo decimos, Fernando Alonso. Bien, también dice a Sainz, cuidado, apoyando a los pilotos hispanos, pero el primero que dice es Sergio Pérez. Y la pregunta que os haréis, amigos y amigas, igual que se han hecho muchos seguidores a la Fórmula 1, es decir, ¿pero qué diferencia han visto estos pilotos para que después del Gran Premio de Spa digan que el coche de Max Verstappen es tan diferente, este Red Bull RB19A, comparado con el RB19B de Sergio Pérez? ¿Qué es lo que se ha visto? ¿Qué ha visto tan evidente la gente? Lo mismo que llevamos viendo en la comunidad de Sport Maniáticos desde el Gran Premio de Australia, que se ha evidenciado, como decimos, en Miami y sobre todo también en Barcelona, pero volvió a salir. Y
salió en Spa, lo dijimos, lo avisamos y ahora la gente está viendo el escándalo que está pasando. Si no te lo crees, antes de enseñarte el vídeo, que te lo voy a poner ya, te recomiendo que te veas este vídeo que está teniendo mucho éxito y se está viralizando, lo tienes 2 vídeos atrás, donde el padre de Max Verstappen decía en el 2012 que en el 94 su compañero de equipo Schumacher, que ganó el Mundial y él quedó fatal, tenía ayudas electrónicas, y luego en 2023, con las ayudas supuestas que tiene Max Verstappen, ahora cambia la versión y no la señala y dice que fue un mal momento y que Schumacher es muy bueno. Esto es muy extraño. ¿Qué está intentando tapar el padre Max Verstappen? Te recomiendo que vayas a ver ese vídeo. Y ahora sí, amigos y amigas, ha llegado el momento de ver la extraña, la absoluta y absurda diferencia de Max Verstappen y Checo Pérez en el Gran Premio de Spa. Es realmente espectacular. Fijaros, aquí sale Max Verstappen de boxes, ¿vale? Fijaros que sale de boxes y ahí tiene a Checo Pérez. Los dos cambiados de neumáticos, y fijaros que la diferencia es bastante grande, ¿vale? Fijaros que la vais recortando poco a poco. Estamos en el segundo sector, es decir, estos son curvas en las que Max Verstappen tracciona mucho mejor. Recordar que lo que se está explicando por parte de la prensa oficial es que a Max Verstappen le gusta el sobreviraje, que es que el coche gire más que el volante. En cambio, a Checo Pérez no le gira el coche porque le gusta una configuración hecha con subviraje, mucho más tranquila y calmada, que repercute en poder frenar en teoría un poco mejor si haces bien el setup del coche, pero en este caso no. Y el sobreviraje, lo malo que tiene es que a la salida de las curvas tiende a derrapar el coche. Entonces yo lo que quiero enseñar aquí es que el sobreviraje funciona mucho mejor en este Red Bull y que deberían de configurar el coche de Checo Pérez para un sobreviraje, porque el coche de Max Verstappen no derrapa para nada, es muy estable y no se debe al control del piloto, pues lo vamos a enseñar aquí, porque no le hace falta estrujar el coche. Hay una diferencia abismal en este tipo de curvas, en el paso por curva, en la velocidad respecto a Checo Pérez, y también en las frenadas fuertes también hay muchísima diferencia de tiempo. Fijaros aquí que Max Verstappen en ningún momento mueve el volante del coche. Fijaros que entra en la curva y totalmente, o sea, muy neutro el volante de Max Verstappen, muy neutro. Y no, esto no quiere decir que Max Verstappen tenga una habilidad por encima de Checo Pérez para poder conducir el Red Bull. Es que no es así, porque fijaros que en esta curva ya le ha recortado bastante diferencia. Aquí comienza el tercer sector, ¿vale? Y aquí ya le ha recortado, fijaros que está muchísimo más cerca. En esas curvas Max Verstappen siempre pasa, lo hemos analizado en telemetría, 5 o 6 km por hora más rápido. Simplemente tiene un coche configurado diferente que le permite pasar a esa velocidad. Mis preguntas son muchas, por eso digo, ojalá pueda hacerle una entrevista algún día a Checo Pérez, porque yo le preguntaría: Checo, ¿has probado a conducir el coche de Verstappen? Es decir, ¿has probado intentar adaptarte al sobreviraje de Verstappen en vez de intentar hacer un subviraje que ya se ve que no te sirve para nada en los sectores así como el del medio de Spa, donde pierde 8 décimas? Y fijaros que eso no es todo. Fijaros ahora que va a llegar a la frenada de la última curva. En las frenadas grandes Verstappen se come literalmente a Checo Pérez. Fijaros que la diferencia es escandalosamente grande. Fijaros ahí cómo se aleja un poco en la recta y mirar aquí, ¿vale? Fijaros cómo se mete, y ya aquí ya es que ahí le ha recortado casi 2-3 décimas. ¿Os habéis dado cuenta cómo se reduce visualmente la diferencia? Y no es por la velocidad, porque fijaros que ahora cuando vuelven a la recta ya no se escapa tanta. ¿Os veis que la cámara lo sigue? Pues ahora vais a ver en la siguiente frenada, que es otra frenada fuerte del circuito, la primera del circuito, mirad cómo Checo Pérez pilla la curva, un estilo típico de lo que sí que dicen subviraje, porque lo pilla mucha más abierta la curva para intentar traccionar mejor. Pero mirad cómo Verstappen no necesita ni abrirse, es que no pilla ni la curva como un piloto profesional, la pilla por el medio. Esto no es aprovechar los límites de la pista, y en teoría tiene un coche que favorece al sobreviraje, es decir, te va a girar mucho mejor, pero al salir tiende a derrapar. Vamos a ver esto, porque sale y fijaros, el volante es súper neutro. Están intentando vender que Max Verstappen es el mejor controlador del sobreviraje, y aquí podéis ver que el coche Max Verstappen no tiene sobreviraje apenas, y en cambio el coche de Checo Pérez, que tiene subviraje, que en teoría para las salidas de las curvas tendría que ir mejor, sí que vemos a Checo Pérez pelearse con el volante, tanto que en el segundo sector no puede con Max Verstappen. Y aquí lo que podemos ver es como, fijaros en esta curva que es a fondo, fijaros como Max Verstappen, yo no sé si que es la tracción, que es lo que es, fijaros como aquí le recorta una burralidad, mucho tiempo.
Pero fijaros que aquí es la recta donde Checo, en teoría el coche lo tiene configurado con un setup que para la recta corre un par de kilómetros por hora más, a cambio lo pierde todo, pero fijaros, ¿veis? Mirar qué sobrada lleva Max Verstappen, que se mete en medio de la pista. Es como jugar en el nivel fácil, o sea, y fijaros ahora que a partir de aquí comienza el segundo sector, donde Max Verstappen tiene muchísima más diferencia de ritmo que Checo Pérez, y se nota muchísimo en que no tiene que apretar el coche. Fijaros como no tiene que llegar al vértice de las curvas, o sea, como llega más fácil al vértice de las curvas, perdón, y a la salida no coge ni los pianos, y fijaros como Checo Pérez va como un loco tocando todos los pianos. No es el mismo coche, se ha dado cuenta Montoya, y se ha dado cuenta por cosas como estas, fijaros. ¿Veis cómo Verstappen entra mejor en curva? ¿Veis? Aquí va sobradísimo. Aquí ahora mismo, ¿veis? El piano de la derecha ni se acerca. ¿Veis? Y en un sitio donde, en teoría, con estos coches no es fácil ir pegado al coche, va sobrado. Pegado súper fácil al coche de delante, que es el mejor coche de la parrilla. Y mirar en esta frenada, que es una frenada un poco fuerte, los problemas, insisto, de frenada de Checo Pérez que se repiten a lo largo de toda la temporada, acusando a que es por problemas de que el coche está configurado en subviraje, cuando ya se saben que los pilotos profesionales como Alonso configuran un coche con subviraje porque en la frenada es más estable y en la salida por curva pueden salir sin tender a derrapar. Fijaros como Max Verstappen en esta curva directamente va tan sobrado que no tiene ni que acercarse al piano, y Checo Pérez sí, fijaros. Es muy evidente aquí, ¿eh? Aquí es lo más evidente, ¿veis? Los dos se abren para pillar la curva. Checo, como tiene un coche subviraje, es que no pilla ningún vértice, no puede cerrar el coche. Me recuerda a Australia cuando es que ni entraba en curva, un nivel menos, pero ya veis, subviraje total. Y fijaros como Max sobrado, fijaros como el coche de Max aquí se nota muchísimo que gira 100 veces más que el de Checo. Ya se puede ser por el sobreviraje, lo que quieras, ponerle este coche a Checo. Si hasta Montoya lo está diciendo, que si le pones el mismo coche te va a ganar el Mundial. ¿Veis? Mira, Checo se va al piano, ¿veis cómo está en el piano? Y Max no lo necesita. Por esto, el coche de Max es mucho más rápido en este tipo de curvas, porque el sobreviraje hace que el coche sea mucho más fácil y ágil de girar, y si no tienes el problema de que te derrapa la salida, obviamente estás en mucha ventaja respecto a los demás pilotos, y fijaros que en esta curva se ha visto extremadamente bien. Como veis, no se acerca al piano. Lo voy a repetir porque aquí es muy evidente, ¿vale? Lo dejo de todo de una, para que veas cómo Max Verstappen no necesita apurar la curva y Checo Pérez va perdido en el piano. Mira, entra en la curva, ¿eh? ¿Ves? No entra Checo, no entra, se va al piano. En cambio Max no apura y aún así recorta diferencia. Creo que aquí ha quedado súper demostrado lo que es la diferencia, pero es que fijaros, porque si seguimos, aquí podemos ver parte del segundo sector, como Max Verstappen va súper sobrado, porque va súper sobrado. Aquí lo vamos a ver cuando lo adelante, cuando aprieta, ¿vale? Fijaros aquí, ¿veis cómo ha frenado muchísimo más tarde? ¿Veis el problema de frenada de Checo? Mirar aquí, mirar cuando frena Checo, mirar como de golpe se avalancha a Max hacia el coche de Checo, Fijaros, mirar. ¿Veis cómo frena muchísimo más tarde? Es que es la confianza. Este es el segundo sector donde pierde 8 décimas. Y aquí Max Verstappen no está apretando, ya te lo digo yo. ¿Vale? Fijaros en la frenada aquí, otra frenada que no es muy importante, pero también le recorta mucho. Aquí le recortó en la sprint Hamilton, vamos, una barbaridad, porque el coche de Checo, insisto, no entra, no gira. Tiene mucho subviraje. Y fijaros aquí, entran en la recta, ¿vale? Fijaros al final de la recta, que es un espectáculo aquí, ¿vale? Fijaros aquí, al final de la recta, una frenada muy fuerte, problema de Checo, ya sabemos, durante toda la temporada desde Australia. Mirar lo sobrado que va Verstappen y lo mal que conduce Verstappen, fijaros, no hay que decir otra cosa. Es que pilla por en medio. Ya sabemos que no hay que ser muy inteligente para saber que para pillar bien la curva te tienes que abrir hacia esta parte para pillarla con buen ángulo. Mirar, es que no le hace falta. Mirar qué vergüenza. Checo coge el piano, Max casi ni lo pilla, y fijaros la diferencia de tracción. El coche de Checo muy inestable, le cuesta mucho entrar en vértice. Coche mucho más ágil sobre viraje el de Max Verstappen, que sobre viraje no tiene, es un coche neutro. ¿Veis cómo va siempre más por la línea por dentro? Es que no puede Checo, no puede. ¿Cómo va a competir Checo con esto? Y aquí ya va ultra sobrado, y aquí le va a pasar en la siguiente recta. Es que es demasiado.
Mirar, otra vez, a 100 metros, frenada, más o menos a 50 metros. Mirar cómo frena antes Checo, es que se lo come. Pero ¿veis? ¿Veis la diferencia? Otra vez la diferencia. Coche de Checo no gira bien. Tiene que tomar la curva mucho más despacio porque no gira bien. No tiene, no sé si es adaptado al ángulo de giro del volante, subviraje, no sé lo que es, pero visualmente se ve clarísimo. Mirar cómo Max puede atacar muchísimo más el vértice. Y si luego a la salida me dices que el coche de Max tiembla, entonces lo entiendo que Checo pueda apostar por el subviraje, pero no es entendible cuando el coche de Max hace esto. Mirad, se mete por todo el piano, da igual, tracciona perfecto, aquí ya va sobrado, y Checo, que ha entrado con mejor ángulo a la curva, la salida no le beneficia. Entonces, ¿por qué insisten en este setup de subviraje tantos y tantos y tantos meses cuando le saca tanta y tanta diferencia por vuelta Max Verstappen? Fijaros aquí, que cerca, que casi en la curva quiere adelantarle en una curva que es a fondo antes de la recta. Y fijaros aquí que va tan sobrado respecto de la carga aerodinámica a Checo Pérez que en una curva que es a fondo simplemente no necesita ni llegar a la zona de DRS, que es esta, para ya adelantarle. Es una diferencia totalmente abismal, incomprensible, que hace que pilotos como Häkkinen y Juan Pablo Montoya den su punto de vista y digan, oye, esto no es normal, ¿vale? Y aquí comienza, una vez adelantado, el segundo sector. Ahora vais a ver las mismas curvas que Max Verstappen se estaba conteniendo, cómo para separarse de Checo Pérez del DRS, aprieta a máxima velocidad y aquí enseña el secreto del Red Bull. Mirad cómo tracciona el coche de Max, ni un volantazo, fijaros, perfecto. Tocando el piano, que esto antes no lo hacía porque no le hacía falta detrás de Checo. Ahora mismo Checo ya está a 8 décimas. En estas dos curvas, así, le ha sacado 8 décimas. Fijaros, mirar cómo mete el volante, el ángulo de giro y responde perfectamente el Red Bull. ¿Veis? ¡Pum! Se pega al vértice de la curva, aunque entre a muchísima más velocidad que Checo. Fijaros que aquí, en la curva que no coge el piano y Checo va todo comido y se coge el piano porque el coche no gira, ahora va a coger el piano Max Verstappen. Fijaros a qué velocidad diferente pasa, abismal. Mirar qué tracción. ¿Veis? Ni un mínimo contravolanteo. Ahí ha perdido Checo respecto a la vuelta anterior, estoy seguro, 3-4 décimas segurísimo. Fijaros, ¡pum! Mete el coche, toca vértice y se va a fondo. No tiene ni un contravolante. Aquí Checo Pérez ya está a más de un segundo prácticamente y ya ha perdido sus opciones de luchar por la victoria. Esto, en pocas vueltas que te lo enseñen, da para que pilotos como, por ejemplo, Mika Häkkinen o Juan Pablo Montoya se den cuenta de la burralidad que significa esto. Son pilotos que han visto diferencias en la Fórmula 1 y lo insistimos, que no paran de decirlo, los entendidos, que una diferencia de 3-4 décimas te la puedes creer, 5 décimas, 6 décimas en un mal fin de semana, pero 8 décimas en un sector, viendo, como hemos visto la onboard, como se lo ha visto todo el mundo, que el coche de Checo no tracciona, no gira, un subviraje tremendo y el sobreviraje de Max Verstappen le beneficia muchísimo para poder pillar las curvas mejor, no entendemos claramente y esperamos que lo expliquen de manera rápida desde Red Bull por qué Checo Pérez siguen configurando la opción del subviraje. Es como si un coche apuesta por unas mejoras y el coche no va más rápido, tienes que retroceder, como ha hecho Aston Martin, que no han funcionado las mejoras o se las han prohibido de la FIA. Mírate ese vídeo que es muy bueno, pero lo que está claro es que son dos Red Bull diferentes, muy diferentes, diría yo, y que incluso Juan Pablo Montoya ha cambiado su versión, Mika Häkkinen también, lo que le cuesta al ser humano cambiar una versión, y la han cambiado porque en Spa se ha vuelto a ver lo que vimos en Miami. Una diferencia abismal, tremendamente absurda, que no se cree nadie. El coche de Checo Pérez intenta pillar mejor las curvas, con mejor ángulo, y aún así le patina, no entra, no coge el vértice. Es absolutamente impresionante como Max Verstappen gira un poco el volante, le obedece el coche, no contravolantea, un sobreviraje precioso, ajustado y medido para que vaya tan rápido más que Checo Pérez.